Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y, por qué no, un poquito de romance. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos fascina, que a todos nos toca de cerca, el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor que desafía las barreras, ese amor que parece indestructible, ese amor, a prueba de todo. Y para hablar de ese amor a prueba de todo, vamos a inspirarnos en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. ¿Les suena? Seguro que sí. Estos dos talentosos actores, que nos han robado el corazón con su química en pantalla, han dado mucho de qué hablar sobre su relación. Y no solo dentro de la ficción, sino también fuera de ella. Así que hoy vamos a analizar un poquito la dinámica de esta pareja, lo que los hace tan especiales y sobre todo, vamos a descubrir ese truco inesperado, ese ingrediente secreto, si se quiere, que parece ser la clave de su éxito amoroso. Porque, seamos honestos, ¿quién no quiere una relación así? ¿Quién no sueña con un amor que supere cualquier obstáculo? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis amoroso, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, donde exploramos el mundo de las relaciones, el entretenimiento y la cultura, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Mert y Afra y Mert, sus nombres resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas. Su talento es innegable, pero lo que realmente ha cautivado al público es esa conexión palpable que existe entre ellos. Esa chispa que se enciende en cada escena, esa complicidad que traspasa la pantalla. Y es que cuando vemos a estos dos juntos, sentimos que estamos presenciando algo real, algo auténtico. Su química no es meramente actuada, hay algo más, un brillo en sus ojos, una manera particular de interactuar que nos hace creer en su amor. Esa es la magia que los ha catapultado al estrellato no solo como actores individuales, sino como una pareja icónica. Pero, ¿cuál es ese truco inesperado que los mantiene unidos? No se trata de un hechizo mágico ni de una fórmula secreta guardada bajo llave. Es algo mucho más sencillo, pero a la vez mucho más profundo. Es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias relaciones, aunque a veces, en la vorágine del día a día, lo olvidemos o lo demos por sentado. El truco inesperado, la clave para un amor a prueba de todo, en el caso de Mert y Afra, y en realidad, en cualquier relación exitosa, es la comunicación abierta y honesta. Sí, lo sé, puede sonar trillado, cliché, algo que hemos escuchado 1.000.000 de veces. Pero piensen en esto por un momento. ¿Cuántas veces nos guardamos cosas por miedo a lastimar a la otra persona? ¿Cuántas veces evitamos conversaciones difíciles para no generar conflictos? ¿Cuántas veces asumimos cosas sin siquiera preguntar, permitiendo que pequeños malentendidos se conviertan en grandes montañas de resentimiento? La falta de comunicación es como un veneno silencioso que va erosionando la relación poco a poco. Va creando resentimientos que se enquistan, malentendidos que se multiplican, frustraciones que se acumulan. Y al final, termina por destruir lo que alguna vez fue un amor floreciente, un jardín lleno de promesas y sueños compartidos. La comunicación no es solo hablar, es escuchar activamente, es comprender la perspectiva del otro, es validar sus sentimientos, incluso cuando no estamos de acuerdo. Mert y Afra, según lo que se ha podido observar a través de entrevistas, redes sociales y la información que manejan los medios de comunicación, parecen ser maestros en la comunicación. No tienen miedo de expresar sus sentimientos, de compartir sus inquietudes, de hablar sobre sus necesidades. Se escuchan atentamente, se apoyan mutuamente y, lo más importante, se perdonan mutuamente cuando inevitablemente cometen errores o se equivocan en sus apreciaciones. Este perdón mutuo es un acto de amor y humildad que fortalece el vínculo y permite que la relación crezca. Esto no significa que su relación sea perfecta, claro que no. Sería ingenuo pensar que dos personas, por muy enamoradas que estén, no van a tener diferencias o desacuerdos. Todas las relaciones tienen sus altibajos, sus momentos de tensión, sus desacuerdos. Pero la diferencia radica en cómo manejan esos momentos difíciles. En lugar de evadirlos o de culpar al otro, se enfrentan a ellos juntos, con honestidad y respeto, buscando soluciones que beneficien a ambos. Otro aspecto fundamental de su relación, y que se deriva directamente de la comunicación abierta, es la confianza. Confían el uno en el otro incondicionalmente.
Confían en sus intenciones, en sus sentimientos, en su compromiso. Y esta confianza es la base sólida sobre la que se construye su amor, el cimiento que sostiene la estructura de su relación. La confianza no se construye de la noche a la mañana, se gana con acciones, con palabras, con demostraciones constantes de lealtad y apoyo. Cuando confiamos en nuestra pareja, nos sentimos seguros, amados, valorados. Nos sentimos libres de ser nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Y esta libertad es esencial para que la relación prospere, para que cada uno pueda crecer individualmente y a la vez, fortalecer el vínculo que los une. La confianza también implica ser vulnerables, mostrar nuestras debilidades y miedos, sabiendo que nuestra pareja nos recibirá con amor y comprensión. Además de la comunicación y la confianza, otro ingrediente clave en el éxito de la relación de Mert y Afra es el respeto mutuo. Se respetan como personas, como profesionales, como individuos con sus propios sueños y aspiraciones. No intentan cambiar al otro, ni controlarlo, ni imponer sus propias ideas. Simplemente se aceptan tal como son, con sus virtudes y sus defectos, reconociendo que cada uno es un ser único e irrepetible. El respeto implica valorar la opinión del otro, tener en cuenta sus sentimientos, apoyar sus decisiones, incluso cuando no las compartimos. Implica tratarlo con amabilidad, cortesía y consideración, tanto en público como en privado. Implica reconocer su valía como ser humano, independientemente de sus logros o fracasos. El respeto es un pilar fundamental de cualquier relación sana y duradera. Y por último, pero no menos importante, el sentido del humor. Mert y Afra parecen tener un gran sentido del humor, y lo utilizan para aliviar tensiones, para reírse juntos, para disfrutar de la vida, para crear momentos memorables. El humor es un gran aliado en cualquier relación, ya que ayuda a mantener una actitud positiva, a relativizar los problemas y a fortalecer el vínculo emocional. Reírse juntos es una forma de conectar a un nivel profundo, de compartir un lenguaje común, de crear recuerdos que perdurarán en el tiempo. Así que ahí lo tienen, el truco inesperado para un amor a prueba de todo, según el ejemplo de Mert y Afra, es en realidad una combinación de varios ingredientes clave: comunicación abierta y honesta, confianza, respeto mutuo y sentido del humor. Estos elementos no son exclusivos de las celebridades, están al alcance de todos y son la base para construir relaciones sólidas, felices y duraderas. Ahora, quiero aclarar algo importante. No estoy diciendo que Mert y Afra sean la pareja perfecta, ni que su relación sea un modelo a seguir al pie de la letra. Sería irreal pensar que existen relaciones perfectas. Cada relación es única y especial, y lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Cada individuo aporta su propia historia, sus propias experiencias, sus propias expectativas a la relación. Pero sí creo que podemos aprender mucho de su ejemplo. Podemos aprender a comunicarnos mejor, a confiar más, a respetar al otro y a reírnos juntos. Podemos aprender a construir relaciones más sólidas, más felices y más duraderas, basándonos en estos principios fundamentales. Podemos inspirarnos en su conexión y aplicarla a nuestras propias vidas. En resumen, el amor a prueba de todo no es un mito ni una utopía inalcanzable. Es una posibilidad real, al alcance de todos. Pero requiere esfuerzo, compromiso, dedicación y sobre todo, mucha comunicación, mucha empatía y mucho amor. Es un trabajo constante, un jardín que hay que regar todos los días. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerden que el amor es un viaje, no un destino. Y que lo importante no es encontrar a la persona perfecta, sino construir una relación imperfecta que sea perfecta para ustedes, una relación en la que puedan crecer juntos, aprender juntos y amarse incondicionalmente. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Cuál creen que es el ingrediente secreto para un amor a prueba de todo? ¿Qué consejo le darían a una pareja que está pasando por un momento difícil? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber sus experiencias, sus perspectivas, sus consejos. Juntos podemos construir una comunidad de amor y apoyo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudan muchísimo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y muchísima buena vibra.
Chao, chao. Y recuerden, el amor está en el aire, así que respírenlo profundamente. Y no olviden cultivar el amor propio, porque antes de amar a alguien más, debemos amarnos a nosotros mismos. Hasta la próxima.